Sábado 25 de febrero del año 2023. Son las 4:59 p.m. hora de México y hoy día vamos a continuar con un nuevo curso de lengua Pali. Y con relación a eso, antes de continuar, me compartieron la tarea de Soledad, Viveka y Marina con Google Docs. Y bueno, ahí hice algunas ediciones, pero realmente muy buen trabajo. El poner cada una de las voces de los dos pasajes de la Natalakkhana Sutta. O sea que muy bien, realmente. No sé si eso se puede compartir con el resto de las personas. O sea, ¿está compartido ya con otros? ¿O no? Está compartido, o sea, tengo el enlace. Si quieres lo pongo en el Telegram. Por favor, ¿no? Ahí yo solamente hice algunas Sí. anotaciones, pero con relación al género de algunas voces, etcétera, pero esa es la forma que uno tiene que normalmente trabajar con, y sobre todo pasajes tan importantes de suttas como estos, ¿no? Así que muy bien. Entonces ahora vamos a continuar. Yo quisiera continuar hoy día con la clase número 11 para avanzar más con relación al tema de los numerales y ya nos faltarían, después que terminemos esta clase, la 12, la 13 y la 14. Entonces, en vez de repasar lo que hemos visto en la clase número 10, yo creo que es importante seguir y avanzar con el estudio de esto y bueno, ya después vamos a ver cómo hacemos para repasar bien todo este material. Entonces estamos ahora en la clase número 11 y en la clase anterior nosotros estudiamos los temas nominales femeninos terminados en I y I. Estudiamos Rati, noche, y Iti. Son los paradigmas que estudiamos en la clase anterior. Rati es noche y Iti mujer. Y hoy día vamos a terminar los temas femeninos estudiando los terminados en U y terminados en U. Y vamos a estudiar algunas voces femeninas terminadas en U y terminadas en U. Y hoy día vamos a continuar con el estudio de los numerales, que es un tema bastante complejo, pero bueno, aquí nosotros tenemos una explicación un poco más detallada sobre eso. Entonces vamos a estudiar, en la clase anterior estudiamos los numerales Eka, 1, y Due, que es 2. Y hoy día vamos a estudiar Ti, que es 3, Chatu, 4, Pancha, 5. Y el paradigma de Pancha, como vamos a ver, es un paradigma genérico para declinar desde el número 6 hasta el número 18, ¿no? Y vamos a explicar los distintos tipos de numerales. Eso es un tema bastante interesante. Y ejemplos de uso de Ti, 3, Chatu, 4 y Pancha, 5. Y en otros tópicos, que no es para nada menos importante, hoy día vamos a estudiar el causativo. El causativo es una forma verbal muy importante en la lengua pali. Entonces vamos a estudiar, en pali se llama carita. Y ejemplos del causativo, formación de verbos y otros indeclinables. Entonces eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta clase. Y aquí nosotros tenemos las partes del lenguaje que espero que ustedes ya estén bien familiarizados con esto. Y aquí nosotros tenemos el paradigma de Yagu, que es una especie de sopa de arroz. Normalmente a los monjes les ofrecen eso todavía en los países budistas, en los monasterios, o incluso cuando los monjes van de Pindapata. O sea, esa es una de las cosas que normalmente les ofrecen a uno, ¿no? Pero esto es una voz femenina y entonces, por favor, tomar nota del nominativo singular yagu,
Y el plural es yagu y yaguyo. Y, como siempre ocurre, el plural, nominativo, vocativo y acusativo son iguales, ¿no? El vocativo es igual que el nominativo, pero el acusativo siempre termina con la nigajita, es yagu. Y en el singular, todas las voces, desde el instrumental hasta el locativo, nosotros tenemos yaguyá, ¿no? O sea que instrumental, dativo, ablativo, genitivo singular y locativo singular es yaguyá. Y en el locativo singular también tenemos una forma que es yaguyam, que es más común. Y en el plural del instrumental tenemos 4 tipos. Tenemos yaguji, yagubi, o con la U corta, yagubi, yaguji y yagubi. Y el instrumental plural siempre es igual que el ablativo plural. O sea que si ustedes tienen presente estas cosas, o sea, es muy fácil a lo mejor recordarse todo esto. Y el dativo es yagunam con la U larga y yagunam con la U corta, que es igual que el genitivo plural. Y en el locativo plural tenemos 2 formas, yagusu o yagusu, o sea, con la U larga y con la U corta. Entonces, y después tenemos yambú. El yambú es un árbol que tenemos aquí en el monasterio, que es el jambo, que de acuerdo con la Real Academia se llama jambo, o se llama en inglés se llama apple rose. Es el árbol de la India, apple rose, es una especie de manzana chiquita que hay allá cerca de la cerca, y a veces da esa fruta. Es una fruta deliciosa en realidad, es una especie de manzanita. No sé, a ver si usted busca jambo ¿Es el tejocote, vendrá? No es tejocote. Es jambo con Y, ¿no? O sea, si quiere, lo que pasa es que a lo mejor si no tiene frutos, pero hemos cosechado frutas de ese árbol. Y ese es el árbol típico de la India, porque la India se llama también el país del jambo, ¿no? En el Canon Pali, por ejemplo. Entonces, no sé si lo encontraron. ¿Encontraron? Qué raro se ve. A ver. Sí, esa es. Es la pomarosa. La pomarosa, perdón. La fruta, ¿no? Sí. Sí. Y el árbol se llama Mirtácea, no sé. Jambo, yo creo que es jambo. Aquí sí me apareció. pomarosa. Pomarrosa. Pomarosa es la fruta. Es la planta. También se llama la El planta. árbol se llama jambo. Jambo yo creo que se llama el árbol, sí. Árbol mirtácea. El árbol creo que se llama jambo. Eso. Ujú. Y la fruta se llama pomarosa, pero no sé que también se llame pomarosa. Aquí es pomarrosa. Y aquí se da, por ejemplo, en Jalapa, Juan López tiene un árbol, pero muy grande en su casa, y que tiene muchas, y le da muchas, y creo que se puede comprar también, no sé, en el mercado, cuando da esa fruta. No sé si ustedes la han probado, pero bueno. Dice pomarrosa planta y jambo el fruto de 1000 beneficios. Jambo Es el fruto. es el fruto, pero si ustedes se fijan en la Real Academia, jambo es el árbol. Pero bueno, investiguemos. O sea, es bueno la parte esa de botánica para que tengamos los árboles esto. Entonces, como esta es una voz femenina terminada en U, entonces el paradigma es prácticamente igual. La única cosa que cambia aquí es el nominativo con la U larga, ¿no? Y el acusativo, el nominativo plural, tenemos yambú y yambuyo. O sea, y del instrumental hasta el locativo en singular es yambuyá. Y en el locativo tenemos la forma más común, que es yambuyam. Y
como este es un tema nominal terminado en U larga, el instrumental plural solamente tiene dos formas, que es jambuji y jambuvi. Y el dativo plural también tiene solamente una forma, que es jambunam, igual que el genitivo plural. Y el locativo también tiene una forma, que es jambusu. Ahora, hay ciertos trucos aquí. O sea, en los temas femeninos, terminados en A, como cañá, desde el instrumental hasta el locativo, lo que se alarga es la cañá-ya. No, o sea, es cañá-ya. La última es corta. Pero desde los terminados en I hasta los terminados en U larga, lo que se alarga es la vocal final. No sé si me entienden el truco ese. O sea, que uno se sabe eso y uno se sabe prácticamente todos los paradigmas femeninos. O sea, que en realidad, o sea, son esas cuestiones así. No, pero si quieres después... Sí. Que no ha cambiado de diapositiva. Yo estoy en Jambu. Sí, esa no Ah, cambia. ya, vale. Yo sigo ahí. Sigo ahí. No, lo que estoy diciendo... Estaba diciendo de caña. No, lo que pasa es que estoy dándole un poco unos trucos para que uno sepa cómo se declinan los temas. O sea, porque siempre se agrega ya, del instrumental hasta el locativo. ¿No? Caña ya. Pero solamente en caña, que es un tema terminado en A, se alarga la vocal de caña. ¿No? Entonces, pero de los temas femeninos terminados en I, U y U, siempre se agrega ya, pero lo que se alarga es la A final. O sea, de que con eso ya más o menos ustedes saben todos los paradigmas femeninos. ¿No? O sea, de que... Pero bueno, entonces ahí nosotros tenemos... Y aquí tenemos ejemplos de voces femeninas terminadas en U. O sea, yagu, que es muy común, datu, que es, ese término puede significar muchas cosas, datu. ¿No? Ah, es que estaba viendo Bikuni ya, que se alarga la... Bikuniya, ¿no? Por ejemplo, la larga, ¿no? Pero si es caña ya, la corta, ¿no? Denu, que es una vaca. Katsu, que es foso, hoyo. Dadu, que es una infección cutánea. Eczema, de hecho, si una persona se quiere ordenar, normalmente no tiene que tener esto. O sea, porque en la época del Buda se ve que había gente que tenía ese tipo de afecciones cutáneas y entonces es una especie de impedimento para la ordenación. O sea, de las enfermedades que eran comunes en esa época. Kachu, sarna, comezón. Kandu, otro tipo de comezón. Raju, cuerda, soga. En México dicen riata, ¿no? Okay. Sasu, suegra, madre política. Y terminado de nu, tenemos ya Vadu, que es mujer o Vadu. Sarabu, que es una lagartija. Chamu, que es un ejército. O sea, no hay tantas voces, sean tan comunes. Entonces, bueno, ya terminamos con los temas femeninos. O sea, que nos faltan solamente los temas neutros, que vamos a estudiar en las 3 clases que quedan. Y ahora vamos a continuar con los numerales. Ti es, como es 3, es siempre plural, ¿no? Entonces por eso, pero ti se puede declinar en masculino, femenino o neutro. Como dijimos, en los numerales no hay vocativo, ¿no? Entonces, si es masculino es tallo el nominativo, si es femenino es tizo y si es neutro es tini, ¿no? Entonces, si ustedes dicen 3 hombres, talló purizá, 3 mujeres, tizó y tilló, ¿no? 3 conciencias, tini chetani.
por ejemplo. O sea, de que, entonces tenemos el acusativo que es igual que el nominativo, siempre. Esa es otra regla que tienen que tener presente. Y el instrumental es igual para los tres géneros. Y el dativo y el genitivo para el masculino es tinam o tinanam, pero que es igual para el neutro. Pero el femenino es tisanam. ¿No? Y el locativo es igual para los tres géneros. O sea, de que las gramáticas antiguas, o sea, muchos de tienen todas estas reglas mnemotécnicas que uno puede aprenderse, y entonces de tal manera de que sabiendo esas reglas mnemotécnicas uno puede saber todos estos paradigmas como lo que le estoy explicando antes. Y el 4. Entonces el masculino, el normal es chataro. Chataro purizá, por ejemplo, 4 hombres. Chatazo y tiyo, 4 mujeres. Chatari chetani, 4 conciencias. ¿No? Chaturo es una forma no tan común. ¿No? Y el instrumental y el ablativo siempre es igual para los tres géneros. Y el dativo y el genitivo masculino es igual que el dativo y el genitivo neutro. Pero en el femenino, que es chatunam, pero el femenino dativo y genitivo es chatasanam. Y el locativo es igual para los tres géneros, chatus. ¿Ok? En 4 poblados, chatusu gamesu. ¿No? En 4 conciencias, chatusu chitesu. ¿No? O sea, de que es bueno practicar esto. Y ahora tenemos pancha. Pancha es un paradigma igual para los tres géneros. Y esto es importante sabérselo porque todos los números hasta el 18 se declinan igual que este paradigma. Entonces, pancha purizá, por ejemplo, 5 hombres. Pancha itillo, 5 mujeres. Pancha chetani, 5 conciencias. ¿No? Y el acusativo siempre es igual, el instrumental y el ablativo son iguales, panchaji o panchavi. Y el dativo y el genitivo, panchanam, son iguales. Y el locativo es panchasu. En 5 poblados, panchasu gamesu. ¿No? En 5 conciencias, panchasu chitesu. ¿No? A ver, algún nuevo femenino. En 5 elementos, panchasu datusu. Ok, entonces, si ustedes saben este paradigma, entonces cha, 6, se declina igual. Sata, 7, se declina igual. Atta, 8, se declina igual. Nawa, 9, se declina igual. Dasa, 10, se declina igual. Ekadasa, se declina igual. Ekarasa puede ser también. Varasa o duadasa es 12. O sea que hay distintas formas. Terasa, telasa, 13. Chudasa, chodasa, chatudasa. Hay 3 números para 14. Pancha, entonces 15 panarasa. O sea, tenemos 2 formas. 16 solasa, 17 satarasa o satadasa. Y 18 es atarasa o atadasa. Ahora, en el material de referencia hay un documento con numerales y tiene las declinaciones de todos. O sea que si quieren los pueden ver. Ahora, aquí ustedes tienen una tablita en cuanto al género y número de los numerales. Entonces, por ejemplo, EK1
se puede declinar en masculino, femenino y neutro, y cuando es numeral es singular siempre. Dvi es igual para los tres géneros, y por supuesto que a partir del 2 en adelante son todos plurales. Ti y chatu, 3 y 4, se declinan para cada uno de los tres géneros, y siempre es plural, por supuesto. Y desde el 5, pancha, a tarasa 18, es igual para los tres géneros y plural. Pero desde el 20, visati, en realidad es el 19, porque kuna visati es 19, ¿no? Desde el 19 hasta el 98, en realidad. Son todos femeninos y singulares. O sea, de que uno tiene que tener mucha atención, porque si uno quiere decir 20 hombres, uno tiene que poner el número visati en femenino y hombres en masculino. Entonces, visati purisa, por ejemplo, pero si uno quiere decir 20 mujeres, es visati itiyo. Pero si uno quiere decir 20 conciencias, es visati chitani. O sea que en esta tabla ustedes pueden... lo que pasa es que nosotros en español usamos las cosas porque lo hemos asimilado sin haberlo pensado, ¿no? Pero yo me acuerdo, cuando estaba en Estados Unidos, yo le enseñaba a un monje que estaba en el monasterio que quería aprender español, ¿no? Le estaba enseñando español, y cada vez que le daba una clase me hacía ver cosas que para uno que habla en la lengua española es obvio, pero para una persona que está aprendiendo le parece incoherente. No, es lo mismo, o sea, uno lo ha aprendido así, ¿no? Entonces, y del 100 al 1000 son neutros los numerales y singulares, ¿no? Y desde el Koti es un número que solamente existe en Pali, yo creo también en la India se usa eso. Que son 10 millones, es un Koti, ¿no? O sea, por eso 10 a la 7. Desde Koti hasta Kovini, que es 10 a la 42, ¿no? O sea que son un 10 con 42 ceros después. O sea, para que ustedes vean los números que se manejaban en la época, ¿no? Son todos femeninos y singular. Y desde el 10 a la 43, digamos, hasta el número más alto, que es 10 a la 140, ¿no? A Sankeya, es el último número. Si ustedes quieren ver eso, está en el documento. Son todos neutros y singular. O sea, de que esa tabla está buena, no sino cuando leen, uno ve el número y uno tiene que saber, ¿no? Ok, entonces, ahí tenemos ejemplos de ti, el numeral 3, ¿no? Entonces, en ese caso es masculino. Taliputasa ko ananda tayo antaraya vavisanti. O sea, eso está en el Mahaparinivana Sutta. O sea, el Buda es el fundador de esta ciudad que se llama Pataliputa, que actualmente es Patna. Pataliputa fue la capital del imperio de Asoka, ¿no? Y el Buda es un poco el fundador de esta ciudad en la India. Y el Buda dice de que va a tener 3 peligros. Pataliputa: agua, fuego y disensión, ¿no? Y entonces Pataliputa tendrá Vavisanti Tayo Antaraya. Tayo, como Antaraya es una voz masculina, entonces por eso es Tayo. 3 peligros. ¿Y no le dijo cuándo iban a ser los 3 peligros? No, pero el Buda no dijo cuándo, pero efectivamente, o sea, la historia muestra, ¿no? Porque está al lado del Ganges. O sea, de que por supuesto que, o sea, eso, y después el fuego, o sea, hay excavaciones, o
o sea, de que la ciudad fue una época que fue consumida por el fuego, ¿no? O sea, que es bien interesante eso. O sea, es una ciudad muy famosa que todavía se puede visitar en la India, que fue fundada por el Buda y fue la capital del imperio de Asoka. Y han abierto un museo muy bueno ahora, bueno, hace, no sé, como 10 años atrás, para mostrar un poco todo lo que es, porque hay muchas cosas no que han recuperado. Entonces, tisu wasesu, eso está en locativo. Wasa es femenino, perdón, masculino. Entonces, en 3 años. ¿No? O sea, el locativo es igual para masculino, femenino y neutro. Y aquí nosotros tenemos Tisoko ima abuso vedana. No, vedana es como caña, femenino. Ahí está el nominativo plural. Tiso, ima, estas 3, vedana, sensaciones. Abuso es amigo o amigos, es el locativo. O sea, ayer estudiamos eso en el Abhidhamma, 3 sensaciones, o 5. Y son todos ejemplos canónicos. Tiji, Viyaji, Sampano. Está dotado, Sampano, Tiji con 3, Villa es femenino, Viyaji con 3 conocimientos, recordar las vidas pasadas. O sea, son 3 tipos de conocimientos. Entonces, aquí nosotros tenemos neutro. Vipako es masculino, que es el resultado, ¿no? Y Tinam Kamanam, de 3 acciones. Kama es una voz neutra. Tinam. Y aquí tenemos un ejemplo con Tinanam. Tinanam. Ko Vikawe Indriyanam Vavitata. Entonces, Vikus Vikawe Vavitata, o sea, Vavita sin la doble T y la A larga significa desarrollado, ¿no? Y el sufijo ta, que está en ablativo aquí, es debido a haber desarrollado. ¿Por qué ha desarrollado? Bhavita ta. ¿No? ¿Por qué ha desarrollado? Tinanam indriyanam. Lo que pasa es de que este tipo de forma requiere el genitivo, ¿no? Entonces, por eso es debido al desarrollo de 3 facultades. O porque ha desarrollado 3 facultades. Sí. ¿Bhavita es similar a Bhavana? Sí. Bhavana, el verbo es bhaveti, ¿no? El verbo bhaveti significa él o ella, uno, desarrolla, cultiva. No se refiere al cultivo de la mente. Y bhavita, sin la doble T, es participo pasado de bhaveti, ¿no? Entonces, bhavita, sin la doble T, es desarrollado, cultivado, ¿no? Y la doble T con la A es un ablativo de causa que significa... Qué difícil que traducir eso. Debido al estado del desarrollo, algo así, de 3 tinanam indiyanam, facultades. O si quieren hacerlo más simple, es por qué ha desarrollado 3 facultades. Tisu tanesu. Entonces, tana es, que puede tener mucho significado, el término trana, aquí significa lugares. Es neutra. Tisu tanesu, en 3 lugares. Ok, entonces,
Ahora veamos ejemplos de chatu, 4. Entonces, chatu también se declina en masculino, femenino y neutro. Entonces, chataro dama waranti, cuando uno hace las bendiciones, cuando le hacen ofrecimiento, chataro dama waranti ayúvano sugambalam. 4 damas aumentan o se incrementan, ¿no? Larga vida, belleza, bueno, sugam, felicidad, balam, fortaleza. Está en la mapa, es el número 109. ¿No? Entonces, dama es una voz masculina que está ahí en nominativo plural, entonces por eso chataro dama, el sujeto de wadanti. Aquí tenemos también del Mahaparinivana Sutta, porque el Buda en el Mahaparinivana Sutta establece lo que llaman los Mahapadesas. Los Mahapadesas son las grandes autoridades. O sea, el Buda establece cosas, hay 4 grandes autoridades que el Buda establece en el Mahaparinivana Sutta para poder determinar cosas que puedan ocurrir y que no han sido específicamente explicadas. Para poder decidir con relación a eso, entonces existen esas 4 grandes autoridades que si quieren pueden leer el Mahaparinivana Sutta. Imeko bikawe chataro mahapadese. Dariyata, eso es condicional. O sea, eso es una especie de imperativo de segunda persona plural. Vosotros recordad. O sea, no está el pronombre ahí, pero dariyata es recordad. Bikawe es bikus y me chataro mahapadese. Entonces, todo eso es acusativo. Y me estas, chataro 4, mahapadese, eso es acusativo plural. Grandes autoridades. Y Raya Ananda Mahasudasano Chatuji Idiji Samanagato Ahosi. Entonces, Ananda es vocativo, Raya es rey, Mahasudasano es el nombre del rey. El rey Mahasudasana Ahosi era Samanagato, estaba. Samanagato es dotado, poseía, ¿no? Dotado con Chatuji, con 4 idijis, con 4 cualidades, con 4 poderes. Chatusu Wasesu, en 4 años. Está fácil eso. Chataso Yonillo, o sea, si ustedes estudian Abhidhamma o incluso en los suttas, hay 4 modos de origen, ustedes saben los 4 modos de origen. Yoni es una voz femenina como Rati. Entonces, Yonillo es nominativo plural, modo de origen. Chataso es 4. ¿Cuáles son los 4? Modo de origen. Huevo, humedad, espontáneo y vientre. Muy bien. ¿En Pali? ¿Usted lo sabe? ¿En Pali? No importa. Chatari Purisa Yugani. Todas las mañanas. ¿No? Samichi, Patipano, Bhagavato, Savakasango, Atta Purisa Pugala, Chatari Purisa Yugani, Ajuneyo Pajuneyo. ¿No? Chatari Purisa Yugani, 4 pares de individuos. O sea, Yuga es una voz neutra. Entonces, Yuga es par, es un yugo, es igual que el yugo. No, o sea, para llevar los bueyes, ¿no? Le llaman el yugo, ¿no? O sea, que le ponen, ¿no? Una cosa así. Todavía se usa eso. Sí. Allá en Michoacán. ¿Se usa? No. ¿No? Bueno, sí se sigue usando, pero pues, los que tienen animales, nada más. Ok.
Sí. Pues sí. Y aquí también, porque la gente tiene... Es que ya es más común en los tractores. Sí. No sé, por eso. Ah, ok. Ya es más común que tengan un tractor a un animal trabajando. Está bien. Chatunam bhikkhave ariya sachanam ananubodha. Eso es el primer discurso del Buda. Ananubodha es ablativo de causa, por no haber comprendido, ¿no? Por no haber comprendido, y eso requiere el genitivo. Chatunam ariya sachanam. Las 4 nobles verdades. Las 4 verdades nobles. O sea, bhikkhave, bhikkhus. Chatusu ariya sachesu. En las 4 verdades nobles. Es el locativo plural. Pancha vasani. 5 años. O sea, vasa entonces es neutro. 5 años. Pancha dama pariñeya. 5 damas pariñeya deben ser comprendidos completamente. O completamente comprendidos. Ok, pariñeya. Todo está en nominativo plural. Bhikkhu. Panchasu upadana kandesu udaya vaya anupasi viharati. Entonces, bhikkhu es el sujeto de la oración. Un bhikkhu. Viharati es el verbo. Mora, ¿no? ¿Y mora de qué manera? Udaya vaya anupasi. Eso también está en nominativo singular. Anupasi es contemplando. Udaya significa el surgir y vaya significa el cesar. Entonces, bhikkhu udaya vaya anupasi viharati. Un bhikkhu mora contemplando el surgir y cesar. Eso requiere el locativo plural. Panchasu upadana kandesu. Con respecto, si quieren, a los 5 agregados de la adherencia. En los 5 agregados de la adherencia. En realidad no se necesita el en para el español. Un bhikkhu mora contemplando el surgir y cesar de, yo creo, ¿no? Yo creo que de es mejor. Pero lo que pasa es que en Pali se requiere el locativo. Panchaji bhikkhuniji. O sea, el Vinaya. Con 5 bhikkhunis. Imani ko bhikkhave panchavalani. Hay 5 poderes, ¿no? Bhikkhus. Imani, estos. Pancha, 5. Valani, poderes. Sanguto patimokasmen indriyesu cha panchasu. Samguto significa contenido, controlado, en el patimokasmen, cha y indriyesu panchasu, en las 5 facultades. Ojo, oído, nariz. A eso se refiere las 5 facultades. Bueno, ejemplos sobran, o sea, de esto. O sea, si quieren ustedes pueden encontrar, incluso en la mapa pueden encontrar muchos ejemplos. Entonces, ahora el causativo, que es importante, ¿no? Nosotros hemos estado estudiando los domingos las reglas de entrenamiento, los preceptos, y hemos estudiado, ¿no?, de que, por ejemplo, uno puede matar con las propias manos, pero también puede matar por medio de una orden, ¿no? Normalmente cuando uno mata por medio de una orden, uno utiliza el causativo. Uno hace que otro mate
un ser sintiente, ¿no? Uno hace que otro se apropie de la propiedad de otro. Entonces, el causativo con respecto a esto se utiliza de esta manera. O sea, cuando uno hace que otro haga algo, o uno causa, por eso se llama causativo. Uno causa que otro haga una acción. No, ese es el causativo. Y un ejemplo en español, ¿como cuál sería? Pues yo hago que Aparicio llame por teléfono a Sergio o algo, por ejemplo. O sea, por supuesto de que en español no lo va a decir así, ¿no? Pero yo hago que Aparicio llame a Aldo, ¿no? Entonces es un ejemplo de causativo. Esta persona hace que la señora cocine tamales, por ejemplo. O sea, le están diciendo, no, por ejemplo. O sea, uno no está cocinando, pero uno hace que otro cocine. Eso es un causativo, por ejemplo, en español. Pero en español a lo mejor no se dice así, ¿no? Pero eso es el causativo. Cuando uno hace que otro o que otros hagan algo, entonces nosotros usamos el causativo. Entonces los sufijos causativos son 4, porque esos sufijos causativos se ponen después de las bases. Aya, ape y apaya. Ahora, a veces se fortalece la raíz, la vocal de la raíz cuando la vocal es corta. Entonces, para aprender el causativo tenemos que primero saber en qué vocal termina la raíz. Las raíces siempre generalmente terminan en vocales. Entonces, si la raíz termina en U o U, por ejemplo, la raíz más común es bu, que es el verbo ser o estar. ¿No? Ese termina en eso. Entonces, para esa raíz, el causativo es el sufijo e o aya. Ahora, si la raíz termina en a, solamente hay que usar ap o apaya. Todas las demás raíces, o sea, las raíces que no terminan ni en U, ni en A, admiten cualquiera de los 4. Ahora, cuando se aplican los sufijos causativos, las raíces intransitivas se convierten en transitivas. El causativo convierte una raíz intransitiva una raíz intransitiva en transitiva, ¿no? Y si una raíz admite un objeto, cuando nosotros la hacemos a esa raíz que admite un objeto causativa, hacemos un verbo causativo, entonces esa raíz admite 2 objetos. Y hay raíces que admiten 2 objetos. Por ejemplo, Budam Saranam Gachami, ¿no? Al Buda, por refugio voy. Ahí tenemos 2 objetos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, el verbo gacham, gamu es, entonces como la raíz del verbo gachami es gamu, entonces ¿qué sufijos van? E o aya, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer esa raíz causativa, entonces el verbo sería gameti o gamaya ti, ¿no? Entonces en ese caso tenemos 2 objetos, pero como lo estamos haciendo causativa esa raíz,
ahí te pueden tener tres objetos. Entonces, por ejemplo, el bhikkhu hace que los hombres y las mujeres tomen refugio en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha, por ejemplo. ¿Cómo harían esa oración? Se los dejo de ejercicio. No, bhikkhu, ¿no? Es el sujeto, ¿no? Entonces el bhikkhu hace, entonces, ahora vamos a ver el ejemplo, es gameti, pero en realidad es el sufijo causativo, es eti. Hace que los hombres, digamos, entonces ahí tenemos que usar el acusativo, purise. Y las mujeres, bueno, purise cha, iti, ¿cómo sería? Iti yo. Cha. Entonces eso es el causativo. Hace que los hombres y las mujeres, entonces, vayan. Entonces eso es la raíz de gam. Por refugio, saranam, al Buda, Budan cha, al Dhamma, Dhammancha, Sangancha. ¿No? Ok. O sea, es muy lógico. O sea, claro, uno tiene que aprenderlo, pero ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de uso. Estos ejemplos no están tomados en el canon, sino que son de las gramáticas antiguas. Entonces, acharillo sisam tamam bodeti, ¿no? Entonces, acharillo es el maestro, hace, ¿no? Hace que, entonces eso sería el eti, que el alumno, sisam, comprenda, que es la raíz bud, pero como hay fortalecimiento, es bod. Comprenda Dhammam, el Dhamma. Entonces, el charillo es maestro, es el sujeto del causativo. En este caso, el sufijo e, que se coloca después de la raíz Buda, que es comprender, conocer, ¿no? Sisam, alumno, es el objeto del causativo, pero el alumno es el sujeto de la raíz, porque el que aprende el Dhamma es el alumno. No sé si entienden eso. Y Dhammam, eso sí es el objeto de la raíz. No sé si... Entonces ahí tienen un ejemplo. Entonces, acharillo, entonces el maestro hace que es eti, o causa, si quieren decir, pueden decir hace que o causa. ¿Causa qué? Entonces, el alumno, sisam, eso está en acusativo, aprenda o comprenda, ahí está la raíz, bod, ¿no? Que comprenda el Dhamma. O sea que nosotros tenemos dos sujetos aquí. El sujeto del causativo, que es acharillo, y el sujeto del verbo o la raíz, que es el alumno, ¿no? Pero sisam es objeto del causativo, pero es sujeto de la raíz. No sé si... Otro ejemplo. Samiko ayapalam ayam gamam nayapeti. Samiko es el propietario, digamos, algo así. El dueño. Entonces el dueño, el propietario, es sujeto del causativo, en este caso el sufijo ape, que se coloca después de la raíz ni, que significa conducir o guiar. Entonces el dueño hace, ¿no? ¿Que qué? Ayapalam, que el cabrero
¿no? El cuidador de cabras, allá Palam, ¿no? Conduzca o lleve, ¿no? Esa es la raíz. A la cabra, Ayam, al poblado, Gamam. Ahí tenemos dos objetos. ¿Cómo dirían en español ustedes? Uno le dice al vaquero que lleve las vacas al poblado, ¿no? Sería algo así, ¿no? Ahí tienen el ejemplo, ¿no? Samiko es el sujeto del causativo. Entonces el dueño hace que el cabrero, allá Palam, allá es cabra, Palam es cuidador, el cuidador de cabras, conduzca o lleve, Naya, que es la raíz, lleve ¿qué? La cabra al poblado, Gama. Otro ejemplo. Purizó, puricina, kaman karayati. El hombre hace que el hombre haga el trabajo, ¿no? Entonces aquí puede estar en instrumental también el objeto, ¿no? O sea, eso también es importante. Entonces, purizó, el hombre es el sujeto del causativo, en este caso el sufijo allá, que se coloca después de la raíz cara hacer. Puricena es el objeto del causativo, pero es sujeto de la raíz. Y kaman es el objeto de la raíz. Entonces aquí tienen el ejemplo. Purizó, puricena, kaman, karayati. Ok. Y ahí nosotros tenemos ejemplos. La raíz kara termina en a, entonces admite los 4 sufijos causativos. O sea que kareti o karayati o karapeti, karapayati, ¿no? Ahora, da, como termina en a, puede ser solamente ape o apaya. Entonces, dape o dapaya, dapeti, dapayati. Ahora, chura es una raíz del octavo grupo. Y si ustedes se recuerdan del octavo grupo, el octavo grupo, ¿cuáles son los signos de conjugación? E y allá, que coinciden con dos de los sufijos causativos. Entonces, por eso, si las raíces son del octavo grupo, solamente admiten los sufijos ape y apaya. Chorapeti, chorapayati. Así que, ok, ya terminamos prácticamente. Entonces aquí nosotros tenemos algunos indeclinables que se utilizan canónicamente. Añatra, que significa excepto, aparte, sin, de otro modo. Entonces, añatra, upalapaña, ulapanaya, añatra, mituvera, ¿no? Eso también es cuando, antes de que el Buda inaugure Pataliputa, el comienzo del Mahaparinirvana Sutta, el ministro principal del rey, Ajatasattu, lo va a ver al Buda, pero no por cuestiones espirituales, lo va a ver al Buda porque quiere atacar a los Vajis, a los de Vesali. Entonces le pide consejo al Buda, ¿cómo hacer? ¿No? Entonces el Buda le dice de que no lo va a lograr porque los Vajis o los habitantes de Vesali son muy unidos, se reúnen, ¿no? Y tienen muchas buenas cualidades. Pero el Buda al final dice, la única forma, ¿no?, de derrotarlos es
por medio de la persuasión, ¿no? O rompiendo la unidad. Y desafortunadamente ese ministro siguió ese consejo del Buda y se infiltró en los valles, porque tenemos tal historia esa, y logró, o sea, por medio de este método, que los invadiera el reino de Magadha. O sea, una cosa interesante, ¿no? Mitu Veda es rompiendo la unidad, excepto, o sea que significa de que de esos dos métodos era la única forma de derrotarlos a los habitantes de Vesali. Ada, ciertamente, realmente, verdaderamente, Ada y Maya, Patipatilla, cuando nosotros hacemos, ¿no? No sé cómo es. Imaya Damano, ¿no? Ada Imaya Patipatilla, Yaramaranam, Havarimuchisa. ¿No? Verdaderamente, evidentemente, ¿no? Definitivo, certeza. Ada abusó Bhagawa Janam Jananti, Pasam Pasati. Ciertamente, amigo, el sublime, el bienaventurado, conociendo conoce, viendo ve. De ahí tenemos Kachi, que es una partícula de interrogación, a veces seguidas por Nu y Nuko. Kachi Dukkha Vedana Patikamanti. Las sensaciones de dolor están disminuyendo. O sea que es una pregunta eso. Kinchapi denota concesión, no obstante, aunque. Kinchapi kaman karoti papakam, cuando uno hace el Metasutta, ¿no? Kinchapi, no obstante o aunque, so karoti, él, karoti hace, kamam papakam, una mala acción. En realidad eso es el Ratana Sutta, ¿no? Kira es una partícula que uno utiliza para reportar algo que no lo ha visto uno por uno mismo, que se lo han dicho, ¿no? O sea, normalmente en la historia del Dhammapada o en muchas partes dice Kira. Entonces el comentarista, cuando dice Kira, se está refiriendo a algo que le han contado, ¿no? Así que, entonces tiene tres usos. Reportar algo que ha aprendido de oídas. En segundo uso, algo que no merece credibilidad. O expletivo, es decir, que no agrega significado. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo es el primero. Satakira Sawatim Agato. Entonces, normalmente la gente se pasa la voz. Entonces uno le dice a otro, pero uno lo vio. Y el que lo vio le dice a otro. Entonces por eso, ese es el número uno. Pero a veces Kira puede significar algo que no tiene credibilidad. Ok. Y esas son las tareas de la clase número 11. Pero yo pensaba que hoy íbamos a terminar con los numerales, pero no. O sea que en la clase 12 nosotros vamos a finalizar con los numerales. Así que bueno, sí, mi intención es tratar de terminar este curso para diseñar una estrategia para el estudio y repaso de todo lo que hemos estudiado, porque como ustedes pueden ver, ¿no? Es mucho, ¿no? Pero en realidad no es tanto, ¿no?